Hola novatas y novatos, bienvenidos sean a un conversatorio especial que tuvimos sobre el Día de las Madres y la Academia. En él participaron nuestra querida doctora Marcela Rodríguez del episodio 2 y la queridísima Jimena Lagunes del episodio número 8. Ya saben, denle play y disfruten. Fui maternal, de proteger o de cuidar o de enseñar, o sea, como que eso es algo que tú traes. Pero cuando eres mamá, como que hay un instinto diferente que surge en ti, de protección y de calidez, en mi caso. O sea, como que en mi caso, veo a mis alumnos y yo veo, o sea, lo mío es muy romántico, porque yo veo a mis alumnos y veo a mi hija, ¿no? Y digo, tengo que tratarlos bien y tengo que dar lo mejor, porque me gustaría que a mi hija le dieran lo mismo que yo estoy dando, ¿no? O sea, pensar en que ellos tienen, o sea, ya te cambia la mentalidad, ¿no? O sea, como de sus papás hacen un gran esfuerzo por estos chicos para que sigan estudiando. Entonces, a mí me hace ser más humana, más pensar en qué tal que no tienen dinero, qué tal que tienen problemas familiares, qué tal que, este, pues no pusieron atención por alguna situación económica. O sea, no sé, como que a mí me hace pensar más en el sujeto, más allá de que si son buenos o malos alumnos. Pensar en su entorno familiar, ¿no? Que tiene muchísimo que ver en el desarrollo del alumno, porque pues evidentemente empieza a detectar los comportamientos de los alumnos, ¿no? Por ejemplo, ahorita ha sido difícil en la UNAM por la pandemia que no ha sido presencial, pero anteriormente que daba clases, pues detectaba muy bien, y sobre todo en las escuelas privadas, que es un seguimiento mucho más cercano. En la UNAM no. En la UNAM cada quien hace lo que quiere, la coordinadora no conoce a los alumnos personalmente, pero en el caso de las universidades privadas, que es donde también he dado clases, hay un seguimiento muy puntual. Y casos de bullying y todo esto, pues se detectan, y cuando tienes acercamiento con los padres, pues ves ciertas carencias emocionales. Entonces, a mí me ha hecho más consciente de la vulnerabilidad de los alumnos para estudiar, ¿no? Y también de sus capacidades emocionales, que es básicas para que un alumno sea un buen alumno, ¿no? Ok, Marce. Híjole, pues yo me estoy estrenando como mamá, o sea, tengo 4 meses de ser mamá. De hecho, todavía no sé cómo sentirme, ¿no? En esta nueva faceta mía. Em, y tampoco he tenido tanto tiempo de explorar la parte académica, porque pues estuve con licencia materna y como que todavía no veo ese cambio en mí, ¿no? Todavía estoy como tratando de averiguar cómo soy yo como mamá. Y creo que todavía no me surge ese instinto maternal que dice Jimena. La verdad es que yo durante muchos años dije no quiero ser mamá, y apenas hasta hace, pues yo creo que un año, un poquito más de un año, dije, pues sí, ¿no? Va. Y un poco tal vez presionada por la edad. Pues ha sido difícil, ¿no? Para mí, la verdad, ha sido como un balde de agua fría. Una amiga me decía esta analogía de que un poco cuando te conviertes en mamá es como si estuvieras en medio de un mar alebrestado y la ola te tira y te vuelve a tirar y tú tratas de levantarte y tratas de acomodarte y de entender qué es lo que está pasando hasta que como que le agarras el ritmo a las olas, ¿no? Y ya vas un poco con ellas. Pero sí, la verdad es muy difícil para mí todavía. Ya estoy un poco más acomodada, un poco más acoplada, pero ha sido difícil para mí. Pero creo que lo que acaba de decir Jimena es muy interesante, que ves a los estudiantes desde otra perspectiva, ¿no? Yo tengo ahora a dos estudiantes, tres, dos de ellas pues una es como de mi edad, está en la maestría, la otra, no, sí es más chica que yo, la otra es más chica, es de licenciatura, y la otra está terminando su tesis de maestría, pero es más grande que yo, ella ya es mamá, y pues ahora pues más bien siento mayor como complicidad con ella, ¿no? De pronto, pues entiendo lo difícil que debe ser para ella estar haciendo haber acabado la maestría y estar haciendo esta tesis eh, después de todos estos años, ¿no? Ya es una persona grande, no mayor, pero
pues ya su hija que ha de tener como unos 18 años. Entonces, pues se me hace muy respetable, ¿no? Como saber que pasó por todo este proceso de la maternidad y que tuvo que postergar sus estudios y hasta hace poco lo retomó para concluir este deseo y esta vocación que ya tenía, pero que primero su prioridad pues fue su hija, ¿no? En ese sentido me siento más identificada con las amigas o con las personas que son mamás. Ahora entiendo muchas cosas, ¿no? Y entiendo a mi mamá. Pero creo que yo aún no veo como ese cambio tan drástico en mí. Apenas estoy tratando de encontrar quién soy como mamá. Ok, yo creo que, pues sí, no, o sea, insisto, no trato como de ponerme en los zapatos de ustedes y de plano no puedo. O sea, es que le estuve dando un montón de vueltas y honestamente no sé, quizá lo más cercano es como la experiencia que tengo con mis sobrinos y aún así no alcanzo como a tratar de entender cuáles podrían ser como mis preocupaciones, ¿no? Quizá un poco lo que dice Jimena, sí lo puedo entender, que de pronto sientas como una cierta preocupación por tus alumnos de a ver qué está pasando mal, ¿no? Y que establezcas una conexión con ellos y que tal vez eso podría llamarse instinto maternal. Honestamente no lo sé. Eh, pero creo que era importante y yo tenía mucho interés en reflejar como esto porque después de la experiencia del conversatorio pasado de las mujeres en la academia, creo que era como muy evidente que había un sesgo en cómo se vive la academia desde la perspectiva de un hombre y desde la perspectiva de una mujer. Y creo que desde la perspectiva de una mujer que ya es mamá, puede ser también algo muy interesante, porque claro, o sea, ya que tienes como la responsabilidad de también tener un hijo, pues ya también te cambia como el mundo y te cambia cómo percibes el mundo, ¿no? Yo cuando daba clases veía como cuáles eran las preocupaciones de los alumnos cómo un poco cómo veían las cosas y me parecía gracioso que pues no, en realidad no había como que tanta diferencia de edad y había una diferencia muy grande en cómo percibían las cosas y en cuáles eran sus expectativas del mundo, ¿no? Y me imagino que ahorita ustedes como mamás también, y el tener alumnos hace que estén como constantemente conviviendo con estas visiones y que tal vez esas visiones puedan chocar un poco como con sus expectativas como de mamás. No lo sé. Yo personalmente creo que a mí me daría muchísimo pánico ser mamás. Por cierto, shout out a ustedes. Yo creo que mujeres como ustedes que son mamás las admiro en cantidades infinitas porque yo no tendría el valor de hacerlo. Entonces, no sé, creo que el estar constantemente viendo eso cuando daba clase y estar como viendo que les preocupan muchas cosas, no sé, yo no podría llegar a mi casa y con la tranquilidad de decir, ¿y qué le va a pasar a mi hijo, no? No sé ustedes si les pasa esto, o sea, mi mera histeria de señora loca, no lo sé. No, es cierto. Mira, hay muchas cosas que hay que aclarar primero. Cada quien ve la maternidad, pues sí, es algo muy personal. En mi caso, yo fui convencida de querer ser mamá. Yo, no era que lo buscara, sino se dio, fui la mujer más feliz, porque a mí siempre me han gustado los niños. Y me han gustado, como lo dije, o sea, siempre me ha gustado cuidar, proteger. Pues tuve una hermana menor, o sea, todo esto tiene que ver con el contexto, que lo vimos hasta el cansancio con la hermenéutica, el horizonte histórico, y pues sí, también se aplica para uno, ¿no? Sí. Entonces, creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que hay otros temas que se cruzan con los tabús inclusive, ¿no? Porque si eres mamá y empiezan a no a creer en ti porque ya eres obsoleta. Ese tipo de cosas más bien son las que pesan, según yo. Porque a mí no, o sea, a mí me encanta ser mamá. Sí, por supuesto es una gran responsabilidad, pero pues quien adquiere una responsabilidad a mi edad con estudios de posgrado y que no sepa que ser mamá es una gran responsabilidad, pues ¿en qué mundo vive? ¿No? O sea, Claro.
¿no? O sea, ahora he visto como, ya no me acuerdo ahorita qué famosas, pero han puesto que la maternidad ya las tiene agotadas, fastidiadas y que está bien, porque a ellas les pasa eso. Son casos a lo mejor en que muchas se identifican, pero por ejemplo a mí me pasa lo contrario. A mí ver a mi hija me llena de más energía y me da más fuerzas, ¿no? O sea, a mí, mi hija me cambia la perspectiva del mundo de allá afuera. O sea, prefiero gastarme el dinero con ella que salir yo sola a gastármelo en algo, ¿no? O sea, es como cada quien vive la maternidad desde un punto de vista muy personal, ¿no? A mí me encanta ser mamá. Yo veo a mi hija y si estoy cansada se me quita el cansancio nada más de ver el amor que me tiene, porque es algo mágico que los hijos te dan. Entonces, el amor que me tiene mi hija no lo puedo pagar ni lo puedo encontrar en ningún otro lugar. Es algo que te llena mucho. Entonces, eso es personal. Pero en cuanto a lo laboral, pues es muy complicado. Bueno, yo tuve un caso muy complicado porque cuando se enteraron que estaba embarazada en el posgrado, pues ya no me querían, ¿no? O sea, empezando por ahí, porque una mujer embarazada pues ya no sabe escribir, ya no sabe estudiar, eso por un lado. Por otro, ya eres mamá, ya es la señora del grupo, ya es la viejita, o sea, siempre están con sus cosas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo complicado porque socialmente existe un tabú de que una mujer que se casa, pues ya que tiene hijos, pues debe ser ya una señora consagrada a la no diversión y al hogar, solamente. Entonces ya no sabe divertirse, entonces ya no sabe opinar de cosas, o ya es una chavarruca. ¿Sí me explico? O sea, ese tipo de cosas. No es como que yo diga, ay, me voy a ir de borracha, o, ¿no? O sea, o que esté buscando amiguitos jóvenes. No, pero yo lo veo laboralmente hablando, es ya más complicado entrar a nuevos campos laborales, ya siendo mamá, ¿no? Entonces, yo no lo digo ya hasta que sea necesario, pero tampoco lo oculto, ¿no? O sea, es obvio, se te sale en tu cotidianidad. Pero sí creo que más que nada hay un tabú social de afuera, ¿no? De que la mujer que ya tiene hijos, pues ya, nada más, ya, ahí acabó, pues ya no tiene tiempo porque pues ha de estar muy ocupada. No, porque tiene que llegar temprano a su casa. No, porque no puede dejar su casa. O sea, hay un tabú de lo que debe ser mamá, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el desde. Sí, yo les quiero contar una anécdota y es que hace, a finales de marzo, tuve una entrevista laboral de un concurso en la UNAM en el que estuve, entregué proyecto, entregué ensayo desde agosto del año pasado. Y no había tenido noticias de esto. Pues la verdad es que sí me empecé a poner más ansiosa conforme pasaban los meses porque pues yo estaba cada vez más embarazada, ¿no? Y primero mi miedo era, híjole, si me hablan a la entrevista van a ver que estoy embarazada y pues no van a querer, ¿no? Porque pues me voy a ir de licencia materna y luego, pues, se me olvidó todo. Mi bebé nació casi un mes antes de lo programado, nació el 31 de diciembre. Se me olvidó, pues, el mundo, ¿no? Todos los pendientes y todos los proyectos que tenía los puse en pausa. Y luego, a finales de enero, me mandan un correo de este concurso y me dicen que me van a hacer la entrevista. Y bueno, yo otra vez en la angustia pensé, qué horror, todavía me veo demasiado, pues, inflada, ¿no? Inflamada de la cirugía, del embarazo. Hoy van a saber que acabo de ser mamá y quién sabe si me quieran, y mi bebé está muy chiquita, ¿no? O sea, todo el deseo que tenía de ganar ese concurso el año pasado, pues se convirtió en ya no quiero porque mi bebé está súper chiquita, pero sí lo quiero. Entonces era entre además el posparto, ¿no? Y todas las hormonas que tienes desacomodadas, pues yo ya no sabía ni qué quería, pero dije, no, sí lo quiero hacer. Me pidieron un proyecto más, lo entregué y tuve la entrevista en marzo, a finales de marzo. Y bueno, en la entrevista yo pues tenía mucho tiempo sin maquillarme, ¿no? Además, pues por la pandemia, ese día fue un caos, vino mi mamá a ayudarme, estaba también mi esposo, pero pues también yo con los nervios, ahí como pude me maquillé, ¿no? Me vestí así como para tratar de verme lo más delgada posible y fui a la entrevista, se retrasó,
estaba en la entrevista y pues yo súper nerviosa. Para empezar, tuve solo 2 semanas para hacer el proyecto, pero 2 semanas con un bebé recién nacido en casa, ¿no? O sea, todo el mundo me tuvo que ayudar, mi esposo, mi mamá, mi suegra, para poder terminar ese proyecto que en tiempo normal, sin ser mamá, pues a lo mejor en 2 semanas lo hubiera hecho bien, ¿no? Y aún así con los otros trabajos que tengo. Pero siendo mamá, bueno, pues lactas cada 3 horas al día, ¿no? Entonces, entre que lactaba y todo un caos. El caso es que llego a la entrevista, se retrasa, estoy súper nerviosa contestando las preguntas de los investigadores, yo sentí que me fue fatal, una de las investigadoras, pues sí, me hizo preguntas que yo no supe ni cómo contestar, y lo que más me preocupaba aún así en ese momento es que se me empezó a derramar la leche, porque pues yo ya estaba... les digo, la entrevista se retrasó y yo lo que pensaba es, ¿en dónde me va a sacar la leche cuando acabe? Ya quiero que acabe esto porque me urge ir a retirar, a extraerme la leche, ¿no? Y tengo que llegar a ver a mi bebé. Entonces, la verdad es que sí, para mí fue bastante angustiante, no lo viví como cualquier otra entrevista laboral, ¿no? Porque pues claro, estaba angustiada por esta situación. Después dije, bueno, ¿saben qué? Yo me olvido de esto. Si me fue bien, pues qué bien. Si me fue mal, no me importa. Yo regreso a casa a ver a mi bebé, como dice Jimena. Pues es muy chiquita, está casi llorando todo el tiempo, pero ves de repente su sonrisita, ves las gracias que hace, ves que está durmiendo, que está creciendo, que gana peso, etcétera, y te devuelve la vida, ¿no? Te devuelve la energía. Entonces, pues no sé, pero es difícil, ¿no? Y de pronto yo dije, pero ¿por qué siento que tengo que ocultar que soy mamá? Pues por esta cuestión también patriarcal de nuestra sociedad de que pues nos van a juzgar desde otra, nos van a juzgar diferente, ¿no? Van a decir que no podemos, que vamos a faltar mucho, que la licencia, que los permisos, y es algo que no pasa con los hombres, ¿no? Si a un hombre ni siquiera le preguntan si es padre o no, y si por ahí se le sale en la plática que es papá, pues no van a pensar que va a faltar más o que se va a ausentar más de lo normal, ¿no? Lo van a ver como de, pues seguramente la esposa se está haciendo cargo. Entonces, pues sí es difícil, ¿no? Yo todavía también estoy aprendiendo cómo lidiar con esa parte. En el trabajo la verdad es que es complicado. Yo trabajo en un centro social, entonces no hay como tal un lactario o un lugar donde yo pueda hacerme la extracción de leche y termino haciéndome la extracción en una bodega, ¿no? Entonces, es súper difícil, la verdad, ¿no? Mi coordinador, mi jefe, pues afortunadamente he entendido como esta parte y ha sido pues comprensivo, ¿no? Pero pues también cuando tuve la licencia materna ya me estaban como presionando para regresar. Entonces esa parte también es complicada, sobre todo cuando recién pariste a un bebé, ¿no? Como que esperan que regreses y regreses en friega y regreses siendo la tú de antes. Y la verdad es que no puedes, o sea, ya no eres la misma. Me parece súper interesante que las dos tengan como coincidencia en esta situación de que de pronto es como complicado, o sea que hay como más estigmas en las mujeres que se dedican, y en general, ¿no? Creo que eso no es privativo de la academia, sino en general en el mundo laboral es como, bueno, si es mujer, entonces hay que tener cuidado por lo que ya decía, ¿no? Es que se va a ausentar y si se embaraza y si quién sabe qué, y entonces, pues no tendría como por qué haber eso, ¿no? O sea, si el trabajo de alguna manera, por así decirlo, de la paternidad estuviera realmente equilibrado y estuviera, digamos, repartido, que fuera igualitario, pues no habría ninguno de estos problemas, ¿no? O sea, en teoría, y que creo que es una discusión, la verdad es que ya no me acuerdo si sí pasó o no, que también darles licencia paternal, o no sé cuál es el término, a los hombres para que también, o sea, si recién llegó su hijo al mundo, o el bebé, eh, pues también ellos se hagan parte como de este proceso de hacerse cargo, de hacerse responsables, ¿no? Entonces, si esto en la sociedad en la que vivimos, como bien decían, no estuviera tan estigmatizado, no tendría por qué haber excusa ni problema alguno, ni un techo de cristal al que las mujeres en general se tienen que enfrentar cuando están buscando una promoción en el trabajo o están buscando un trabajo nuevo, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué pasa? O sea, por ejemplo, esto de que el hombre tal, mira, la verdad es que por mi experiencia laboral, todo, las que cumplimos más somos las mamás.
Los que cumplen menos son los jóvenes adolescentes o jóvenes que no tienen ningún compromiso, sean hombres o sean mujeres, va parejo. Sí. O sea, eso es real. Lo que yo siento es que hay una capacidad de resistencia de una mamá en el trabajo mucho mayor. O sea, una mamá te va a dar todo en el trabajo porque tiene una gran responsabilidad. En cambio, quien no tiene una gran responsabilidad, pues lo posterga. Además, hay otras cosas. Los hombres ganan siempre más que las mujeres. Y, por supuesto, que también tiene que ver las condiciones laborales en nuestro país, ¿no? O sea, ya está aprobado, ahora ya los hombres pueden pedir la licencia esta para también hacerse cargo de la paternidad cuando nacen los bebés. Ujú. El tema en general es la falta de calidad de los trabajos en general en nuestro país, que es otro tema. Es que todos los temas van unidos, ¿no? Desde mi punto de vista. Además de los tabús, además de todo, además, lo que les conviene es gente joven que no aguante para que no creen antigüedad laboral y entonces estar cambiando y rotando gente, ¿no? Entonces, una mamá, evidentemente, como tiene la necesidad, el compromiso, es muy difícil que renuncie y te aguanta y te aguanta. Está muy bien en un inicio, pero ya después que dices, ya va a tener, ya lleva muchos años aquí y sigue dando, ¿cómo la corremos? Necesitamos gente que cobre menos y que haga no lo mismo que ella, pero pues qué importa, ¿no? Entonces, hay un menosprecio también a la profesionalización de las personas en general, ¿no? Entre más sabes, en un mundo laboral ya de obreros, pues ya no nos interesa, nada más queremos que escriban o hagan algo rápido y saquen la chamba rápido, ¿no? Entonces son tantos factores que influyen que en el campo laboral no se respete a la mujer. Yo siento que ya no se respeta ni al hombre ni a la mujer, ¿sabes? Pero Ok. por cuestión patriarcal, sí el hombre siempre va a ganar más que la mujer y sí tiene que ver también que siempre van a querer personas solteras y el hombre es de su trabajo y la mujer más de su familia, ¿no? Socialmente así es. Entonces, pues por eso también hay una preferencia, ¿no? Pero pues es complejo este entramado social, pero también las faltas de oportunidades laborales que hay, ¿no? Entonces tienes a alguien que te va a pedir permiso para lactar o para cuidar a su hijo, pues no, consíguete a alguien que no te lo pida y que no te caucione más trabajo, ¿no? No hay un respeto a la vida, al trabajador, ¿no? Porque ahora todo el mundo se creyó la idea de que estudiando la licenciatura iban a tener los puestos directivos. Yo, sorpresa, no. Los Exacto. obreros maquila nomás. Pero pues tú quieres a alguien que te cumpla tus horas, no estás viendo a la persona que es sujeto de amor, de familia, no. Tú quieres a alguien que esté sentado ahí a tu disposición para lo que sea que quiera hacer, signifique dinero, ¿no? Entonces, ese es un gran problema. Sí, pues de hecho, por ejemplo, mi esposo solicitó este apoyo, ¿no? De licencia paterna. Bueno, pues les mandó los comprobantes de alumbramiento, ¿no? De mi bebé, de la operación que tuve yo, ¿no? Y aún así, pues ya no le renovaron el contrato, ¿no? Porque además justo fue en enero el cambio de, digamos, de de administración y entonces pues nunca le dijeron nada, oficialmente se supone que solo le daban 5 días, lo cual pues se nos hizo súper insensible, Claro. Pues es que en 5 días no logras nada, ¿no? De verdad, necesitas como mínimo mes y medio a la pareja así de lleno, ¿no? Con el bebé, porque la verdad sí es súper difícil, es agobiante acoplarse a una nueva dinámica, ¿no? Con un bebé en casa. Entonces, pues de plano ya no le renovaron el contrato, él metió una reclamación en derechos humanos, hace poco precisamente le respondieron y pues la respuesta la verdad no fue nada positiva de derechos humanos, ¿no? Porque lo que dijeron es que no éramos trabajadores formales del gobierno de la Ciudad de México y que como no éramos trabajadores formales, pues no podían otorgarnos derechos de trabajadores. Entonces, pues es un poco lo que menciona Jimena, como en este programa principalmente quieren a jóvenes, pero ante la carencia
de oportunidades laborales, pues ves a gente con mucha preparación. O sea, inicialmente es un programa que requería solamente pasantes de licenciatura, pero la verdad es que te encuentras a gente con maestría, incluso con doctorado, ¿no? Y pues se les desborda, ¿no? Porque por supuesto que no tienen contemplado ni estas situaciones de maternidad, ¿no? De personas embarazadas, y por supuesto tampoco tienen la contraparte, ¿no? De padres que quieran el derecho también de licencia de paternidad. Entonces, pues es más fácil para ellos decir, ¿sabes qué? Pues no estás cumpliendo, te ausentaste sin haber pedido un permiso, sin entregar evidencia de que realmente lo necesitabas, o sea, sin ser tú la persona enferma, ¿no? Entonces, pues ya, se acabó tu contrato. Y es muy difícil, la verdad, es bastante complicado. Pareciera que avanzan algunos aspectos, pero de pronto, pues, como dice Jimena, pues ni siquiera hay un respeto laboral o una situación laboral que contemple los derechos en general. Sí, yo creo que está todavía muy en pañales estos avances que se están dando, por ejemplo, esto que ya mencionábamos de la licencia paternal, ¿no? Digo, al menos ya es algo, si no nos ponemos muy quisquillosas, por así decirlo, al menos ya es algo, ¿no? Pero como tú dices, Marce, o sea, sigue siendo, si le dieron 5 días a tu esposo, es como, o sea, güey, no puedes hacer muchas cosas en 5 días, ¿no? Cuanto menos terminar de No, y adaptarte. además lo corrieron, o sea, es que ese es el problema, Exacto, o sea, el problema no exacto. nada más es eso, le dijeron 5 días, va a dar lata esta persona, vamos a correrla, no lo queremos, o sea, no. Exacto, exacto, tienes toda la razón. Todo lo posible mal salió mal. Y no sé, creo que pareciera que de pronto no vivimos en el siglo XXI, en el año 2022, en el que uno supondría que ya después de tantas luchas sociales y de tanto avance, digamos, científico, ¿no? Si es que eso se puede tomar en cuenta como motor, como dicen algunos en la academia, sí se puede tomar en cuenta como motor de la evolución también, muchas comillas en esto, parece ilógico, ¿no? Entonces, pues ahí está. O sea, creo que lo que han dicho ustedes dos es claro ejemplo de que esa idea o esa ilusión en la que a veces vivimos de progreso no es justamente más que eso, ¿no? Y que aquí están los ejemplos claros que Es que ustedes... mira, el progreso ha servido nada más para hacer más ricos a los más ricos. O sea, vivimos en una época en donde son más ricos cada vez más y más ricos los más ricos, y más pobres cada vez más pobres los más pobres. Entonces, solamente se hacen los derechos humanos, las leyes laborales para proteger los intereses de los más ricos, para que haya una certeza jurídica de su inversión. Eso es lo lamentable en el mundo en general, ¿no? Entonces, pues las universidades tecnócratas, que así son, no lo incluyen en el sentido del presidente, ni mucho menos, simplemente son para capacitar gente en distintas áreas y que vengan e inviertan. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Y la realidad ha sido siempre así, ¿no? Pues, desde la contracultura, y está esa canción de Pink Floyd de Another Break in the Wall, ¿no? Donde todos los niños en la escuela iban, Exacto. ¿no? Poniendo. Entonces, es eso. Lo que pasa es que hay una resistencia, el ser humano no puede ser eso, ¿no? Hay quien se revela y dice, no, o sea, yo debo de tener mi familia, yo quiero tener mis derechos, y entonces ahí surgen las polémicas. Espérame, mi amor, espérame. Ahí surgen las polémicas, ahí surge todo esto, pero realmente no, los derechos son para quienes tienen el dinero, pero no para los mortales que estamos trabaje y trabaje. Cuando, o sea, ya según esto, ya hubo la reforma laboral, y entonces ya no te vas a años de suelos caídos, tal, ya inmediatamente tienes tú que conciliar con la parte, el quejoso, con el patrón, tiene que conciliar en un lapso no mayor de 6 meses, se supone, ¿no? Se supone. Entonces, ya no debería de haber eso, pero, ok, necesitas un abogado, ¿quién te lleva tal, no? Yo estaba viendo, por ejemplo, lo de las vacunas para los menores. Entonces, te solicitan un amparo, ¿y sabes cuánto cuesta el amparo? 20,000, ¿no? Y entonces, o sea, dices tú, a ver, entonces los derechos, ¿dónde quedan?
¿Dónde quedan los derechos reales? ¿No? Estoy muy de acuerdo pues bueno, contigo. esa es la realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con Jimena en esta cuestión de que desafortunadamente los derechos que a veces parecerían privilegios y a veces es horrible, pero los empleadores te lo hacen ver como, pues te estoy dando esta oportunidad como si fuera un privilegio y de pronto se desvanece que tenemos derechos laborales, ¿no? Y me quedo pensando justo, a mí me costó mucho trabajo regresar a trabajar en presencial y eso que mi bebé ya tenía mes y medio, 2 meses y pues yo tengo un trabajo presencial de medio tiempo, ¿no? El otro trabajo lo tengo en línea y puedo estar en casa, pero pues para mí el tema de la lactancia sí fue importantísimo mantenerlo. Es difícil. Y me pongo a pensar en una mujer que tiene un turno laboral de 8 o 9 horas en un sector servicio. Yo me pregunto si los empleadores le darán la oportunidad de extraerse, pues en un turno de 9 horas te tienes que extraer cada 3 horas, o sea, por lo menos 3 veces. Y yo digo, pues claro que no en todos los trabajos le van a dar esa oportunidad. Entonces, lo que tienen que hacer es darle a su bebé fórmula. Y la fórmula es carísima. O sea, te cuesta 350, 400 pesos un bote de leche de fórmula y eso lo gastas una vez a la semana. Entonces, con un sueldo de alguien del sector servicios no te da para comprar fórmula. Y entonces, una vez más, quienes menos gastan, pues son las personas más privilegiadas, las que tienen oportunidades laborales donde les permiten extraerse la leche, continuar con la lactancia materna, tener turnos más amables, ¿no? Donde sí puedas no solo hacerte la extracción de leche, sino salir antes o llegar después para poder darle a tu bebé lo más que puedas de leche materna. Y una vez más, la gente más empobrecida que tiene trabajos que no tienen, donde no se les respetan los derechos, son quienes más gastan, porque por supuesto que esa mamá va a terminar renunciando a la lactancia porque no va a poder, no le van a permitir en su entorno hacerse la extracción de leche, porque además tienes que comprar un extractor y los extractores son caros. Entonces, desafortunadamente, una vez más, los derechos de pronto son pues privilegios para las personas que menos tienen. Ay, pues sí, yo creo que podemos seguirnos hablando de esto varias horas más porque la fortuna de estar platicando con ustedes es que ambas son expertas, analistas de la sociedad y la realidad social en la que estamos inmersos. Y digo, nada menos atestigua eso que lo que nos acaban de compartir. Pero creo que es buen momento para empezar a concluir porque efectivamente ambas sé que tienen cosas que hacer y que tienen bastantes responsabilidades. Entonces creo que podemos dejar este conversatorio o este chismerío ya para nosotras después con más calma, pero creo que para los propósitos de este conversatorio en concreto creo que podemos empezar a concluir y me gustaría que concluyéramos con la reflexión de cómo ven ustedes, yo siempre he dicho que hay como un prejuicio muy grande de que la academia, las universidades y estos núcleos cerrados son, o más bien existe el prejuicio de que todo es muy refinado, todo es muy comprensivo y todo es muy ideal, ¿no? Y que la realidad es muy diferente. Entonces, quisiera que concluyéramos con sus reflexiones de ¿qué ven ustedes que es necesario que empiece a cambiar al interior de la academia, ya que tienen ahora, digo, yo sé que marzo se va estrenando, pero que puede empezar a hacer esa reflexión de qué es lo que tiene que empezar a cambiar al interior de la academia, ya que tienen ustedes esta visión también de mamás? Pues lo primordial es la perspectiva de género, ¿no? O sea, sí hay que incluirla. Y por supuesto, pero ¿sabes qué? También es fundamental que las maestras, las académicas, lo exijan. O sea, que sean empáticas con ellas mismas para que la empatía surja de los otros y no sea solo una la que diga, oye, es el Festival de Día de los Niños.
por ejemplo, en las escuelas privadas, en la UNAM no pasa, en la UNAM hay mucha flexibilidad en esto de los horarios, pero por ejemplo, si yo hubiera dicho en una escuela privada, en una universidad privada que trabajaba, el Festival de la Día de las Madres a las 10, entonces no voy a... si todas las maestras se juntaran y enviaran, o sea, siempre la unión hace la fuerza, enviaran y dijeran, porque ya no hay sindicatos, o sea, realmente esa es la cuestión, los sindicatos que hay en la UNAM pues están cooptados por los trabajadores de la UNAM, pero los derechos laborales de los académicos pues no existen, entonces la unión hace la fuerza, pero contra el capital nada puede, ¿sabes? Entonces, también ves las cuestiones gubernamentales, entonces si el Estado fuera más sólido y se impulsaran políticas reales de perspectiva de género, no solo para la academia, sino para las mujeres que laboran, ¿no? Sí. Sin necesidad de comprobantes y tantas cosas que, bueno, ya después son una grosería también, porque pues no vas a estar mintiendo, o sea, ¿quién trae el comprobante del Festival del Día del Niño, no? O sea, o del Día de la Madre, o que tienes una junta con tus hijos, o sea, si hubiera esa perspectiva, pero tiene que ser humana, porque mucha gente le vale, o sea, le vale. Es que es algo muy complejo. Yo creo que tendrían que haber leyes, pero en términos humanitarios para todos, ¿sabes? Sí. Porque entonces nada más decir que porque eres mamá, entonces ya están haciendo la señalización de que eres mamá y entonces luego entonces eres diferente, luego entonces, ¿sí me explico? O sea, debería ser una política generalizada. Ya sé que no es sentido común en cuestión de ser humanitarios, pero sí debería de haber que la reforma laboral no solo sea en términos sindicales ni en términos de que ahora ya las enfermedades mentales ya son discapacidad, ya pueden ser presentadas como discapacidad laboral. O sea, ok, está bien, ¿no? Porque ahora ya es la bandera fue la bandera de la semana pasada de la Secretaría del Trabajo. Ok, sí, pero en términos reales, ¿cómo voy a apoyar psicológicamente y socialmente a mis trabajadores? Eso no lo hay. Entonces tiene que haber primero eso y de ahí partiría que todas las personas que trabajan en cualquier empresa privada o pública, pues por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona entre a las 8 de la mañana y se vaya a las 1 o 2 de la mañana? A mí me pasó. Eso debería estar prohibido. Totalmente. O sea, eso no debería de existir. Eso debería de ser una cuestión de faltas y de grave, ¿no? Entonces, si eres, a mí me tocó trabajar en el gobierno de la Ciudad de México también, entonces, si eres del sindicato, entonces sí sales a las 6 de la tarde. Ah, pero si quieres ganar más, entonces ya eres personal de confianza y aparte sueldos miserables, ¿eh? Pues entonces como ya ganas más que los del sindicato, entonces te tienes que quedar hasta las 9, 10 de la noche, no importa, no haciendo nada, hasta viendo tu computadora. Entonces eso debería ser violencia y maltrato laboral. Si no tienes nada que hacer, ¿por qué tienes que estar ahí sentado justificando tu trabajo? Imagínate tu cuerpo, o sea, las enfermedades que vas a tener por estar sentado frente a una computadora 12 horas diarias de lunes a viernes. O sea, es que yo la verdad sí creo que no, o sea, que no es posible continuar con estos esquemas laborales. O sea, ya la humanidad se está enfermando. O sea, no le veo salida. Sí, yo también, perdón, yo también pienso que la crisis actual de violencia, de pues enfermedades también, ¿no? No solo mentales, sino emocionales que estamos padeciendo como sociedad, tienen un poco la raíz en esta falta de atención a la infancia y a la primera infancia, y que si el Estado o en general como sociedad tomáramos en serio cuidar, procurar a los bebés y a la infancia, si lo hiciéramos desde ahora, tendríamos dentro de la siguiente generación, 2 generaciones, en 30 años, a gente más sana
emocionalmente más estable, ¿no? Pero que sí necesitamos ser conscientes de lo importante que es educar a los bebés, ponerles la atención necesaria y a la infancia sobre todo, procurarla. Pero pues eso viene con una cierta estabilidad económica, ¿no? Que nos permita pues precisamente eso, tener trabajos donde se nos otorguen las facilidades para educar, para criar. Desafortunadamente, pues vivimos en una sociedad donde, y en general, ¿no? El capitalismo no te lo permite porque lo que quiere es producir, 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 producir. Entonces, sí urge poner atención a la crianza y darle la importancia que merece, porque solamente así vamos a poder tener una sociedad en algunos años que tenga personas queridas, personas que fueron criadas con amor y que tuvieron papás que tuvieron el tiempo para poder criar con amor. Pero no todos los papás o las mamás tenemos ese derecho, porque pues necesitas dinero para mantener. Entonces, pues necesitas trabajar y no en todos los trabajos tienen la sensibilidad de otorgarte el tiempo para una crianza con apego, por ejemplo, ¿no? A una crianza con amor, etcétera. Ay, justo, creo que no, creo que lo que dicen ambas es muy importante. Y creo que yo esperaría que eso en algún momento se convirtiera en una conversación del pasado y no en una constante que nos trascienda a nosotras y a ustedes y a sus preciosos hijos que tanto admiro. Entonces, ojalá que esto en algún momento muy cercano cambie y que este tipo de ejercicios sirvan, si no sirven para que en algún momento caigan en las arenas legislativas, sirvan al menos para empezar a cambiar la opinión pública y aunque sea 3 personas que lo lleguen a escuchar, que esas 3 personas se queden pensando en esto y que se den cuenta que el mundo es mucho más allá de lo que normalmente perciben y de lo que están acostumbrados en su vida cotidiana, ¿no? Y que es muy cierto que todavía hay muchas cosas que tienen que cambiar y que no se van a agotar, como decía Jimena, con reformas que se empiecen a implementar y que sean aprobadas en este sexenio o en los que vengan, ¿no? Sino esto es algo que tiene que estar en constante cambio y que tenemos que estar haciendo estos ejercicios justamente por esto, ¿no? Para ver qué está faltando y ver cómo se empieza a acomodar, pues sí, los espacios y en el caso de lo que decía Jimena, los marcos legales a la realidad que nos estemos enfrentando, ¿no? Entonces, amigas, muchas gracias. Insisto, no les quiero quitar más allá de su valiosísimo tiempo. Y no me queda más que agradecerles y darles un feliz día para ustedes, ambas dos, en adelantado. Y pues nada, saben que estoy muy, muy agradecida con ustedes por su amistad y por el tiempo que me regalaron ahorita. No sé si quieren despedirse de alguna manera o decir algo más. Muchas gracias, Jimé. Muchas gracias a ti, Katia. Y pues sí, yo acabo de recibir justo ahora un mensaje de mi coordinador diciendo pues que mañana tenemos el día libre de las mamás y está chido, ¿no? Pero pues creo que sería más importante que se respeten estos derechos que tenemos, pues a la lactancia, a terminar de criar, ¿no? Bueno, o empezar a criar más bien cuando tienes licencia materna y todas estas cuestiones para ambas partes, no solo para las mujeres, ¿no? Porque eso también es una cuestión necesaria, que a los hombres también se les otorguen estos derechos, porque de otra manera se va a seguir cargando hacia nosotras las mujeres la cuestión de maternar, ¿no? Y va para los dos lados. Tenemos que exigir derechos para hombres y para mujeres si queremos realmente que haya una participación masculina más fuerte. Sin duda alguna. Jimé. Pues yo nada más darte las gracias por esta oportunidad, gracias a Marcela por compartirnos sus anécdotas y pues a la gente que nos escuche en tu podcast que ya llevas mucho tiempo en esto, pues que gracias por escucharnos.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Esperamos que los que nos hayan escuchado también disfrutaran de esta plática. Y como ustedes saben, ya se empezará a hacer un poco más seguido este tipo de dinámicas, no nada más como por alguna temática de un día, sino en general. Entonces, muchísimas gracias, espero que la hayan pasado muy bien. Esta fue una plática un poco más solemne y un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados, pero es necesario hacerse. Entonces, amigos, muchas gracias, cuídense mucho, ya saben, no malacopeen, bye.